En la práctica 3 deberás realizar una serie de instrucciones sobre parejas de variables. Para verlo con un ejemplo, vamos a tomar las variables emisiones de CO2 en 2010 y el consumo de petróleo en 2010. Como primera instrucción nos piden determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Para esto recuerda que puedes preguntarte quién afecta a quién. En el ejemplo, tiene más sentido pensar que el consumo de petróleo afecta las emisiones de CO2. Entonces, en tu archivo Word vas a escribir que X es el consumo de petróleo y Y es la variable de emisiones de CO2. Como segunda instrucción tienes que ajustar el modelo de regresión. Para esto vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. Donde nos pide la variable de respuesta, vamos a seleccionar en este caso la variable Y, que es las emisiones de CO2 en 2010. Recuerda que con darle doble clic es suficiente. En predictores continuos vamos a poner la variable X, que en este caso es el consumo de petróleo en 2010. Te pido por favor que en la opción de resultados desactives la opción de análisis de varianza y esta opción de ajustes y diagnósticos. Le damos a aceptar y luego aceptar. En tu archivo Word deberás copiar y pegar estas tablitas, esta de resumen del modelo, la de coeficientes y esta ecuación de regresión no copiar como tal, sino escribirla en tu archivo Word. Recuerda, la estimación de Y es igual a 1.86, es decir, escribir los coeficientes, más 4. En este caso podemos usar simplemente un decimal o dos, los que tú prefieras. Si quieres copiar los tres, está bien. Esa es la parte 2, donde tenemos que copiar la salida de Minitab y escribir nuestra ecuación de regresión. La tercera instrucción es hacer la gráfica de dispersión. Para esto vamos a gráfica, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar la opción con regresión. Y en este caso, pues vamos a escribir también nuestras variables aquí. La variable Y, pues son las emisiones de CO2 y la variable X, el consumo de petróleo. Recuerda otra vez darle doble clic a la variable para seleccionarla. Damos a aceptar y esta gráfica también la deberías copiar y pegar en tu archivo Word, donde vemos pues una relación positiva, vemos el ajuste de la línea recta en el diagrama de dispersión. Nuestra siguiente instrucción es interpretar los coeficientes de regresión, es decir, interpretar 1.86 y 4.9. Esto lo tendrías que escribir en tu archivo Word. Recuerda que el 1.86, para el 1.86 diríamos que es el promedio de emisiones de CO2, que en este caso las emisiones de CO2 son toneladas métricas. Entonces son 1.86 toneladas métricas en promedio si no se consumiera petróleo, ¿no? Esa sería la interpretación de 1.86. La interpretación de 4.9 sería que por cada tonelada, en este caso el petróleo está dado por toneladas por año por persona de consumo, por cada tonelada por año y por persona que se consuma, va a haber un aumento, ¿no? Recordar por el símbolo más, va a haber un aumento de 4.9 toneladas métricas en las emisiones de CO2. Eso lo tendrías que escribir en la instrucción 4. En la parte 5 tenemos que interpretar el valor P, que ese valor P recuerda que es este valor P que tenemos en esta parte, que es básicamente casi cero, es un decimal muy pequeño. Recordar que como en este caso es menor a 0.05, todas las comparaciones las vamos a hacer con 0.05. Diríamos que entonces nuestra variable es significativa, es decir, el consumo de petróleo es una variable significativa en el modelo. Esto significa que el consumo de petróleo explica cambios en las emisiones de CO2. Eso tendríamos que escribirlo. En la instrucción 6 nos pide interpretar el coeficiente de determinación R cuadrada. Lo que tendríamos que escribir es que X, en este caso el consumo de petróleo, explica este porcentaje, 66.24% de la variabilidad de las emisiones de CO2. Y ahí acabaría nuestras instrucciones con estas variables. Voy a ver otro ejemplo. En este caso vamos a usar las variables, el consumo de azúcar en el 2000 y la deforestación en el 2000. El mismo ejercicio, si nosotros nos preguntamos quién afecta a quién, pensamos que el consumo de azúcar, lo que tiene más sentido es que el consumo de azúcar afecta la deforestación, es decir, la variable X sería el consumo de azúcar, la variable Y sería la deforestación. Nuestra siguiente instrucción es ajustar el modelo, encontrar la ecuación. Para esto vamos a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a borrar estas variables que ya habíamos empleado.
y en este caso ocupar en la variable de respuesta, recuerda que Valle, que decíamos es la deforestación, que es esta variable madera. En predictores continuos vamos a ocupar la variable azúcar, recuerda ambas en el año 2000, le damos a aceptar y tendrás que copiar en tu archivo Word estas tablitas que tenemos acá, incluyendo los coeficientes en una ecuación que tú debes escribir en tu archivo. La siguiente parte es hacer el diagrama con la ecuación de regresión. Entonces vamos a gráfica, gráfica de dispersión. Le vamos a decir que queremos con regresión. Borramos estas variables y vamos a seleccionar que como variable Y es la deforestación, en este caso madera, y como variable X azúcar. Damos a aceptar y otra vez la gráfica que obtengamos la vas a copiar y pegar en tu archivo Word. La siguiente instrucción es interpretar los coeficientes de la ecuación, en este caso menos 2.500.000 y un poquito más, y 694.000. Entonces, estas dos variables, el consumo de azúcar, son gramos al día por persona, y la deforestación es el volumen de los troncos que se transportan, está en metros cúbicos. Entonces, lo que diríamos con estos dos valores, en este caso, es que habría un déficit de más de 2 millones de metros cúbicos en cuanto a deforestación si no se consumiera azúcar. Es decir, estaríamos protegiendo de cierta manera el medio ambiente. Y este otro coeficiente de 694.000 sería que por cada gramo al día que consuma cada persona, habrá un aumento de 694.312 metros cúbicos en la deforestación. Esa es en la parte 4. En la parte 5 nos pide interpretar el valor P. En este caso el valor P es 0.101, es decir, no es menor a 0.05. Esto quiere decir que entonces el consumo de azúcar no es una variable estadísticamente significativa, y esto quiere decir que entonces el consumo de azúcar no explica cambios en la deforestación. Luego tenemos que interpretar en nuestra siguiente instrucción el coeficiente de terminación R cuadrada, que es el que tenemos aquí, es 10.03, y diríamos entonces que el consumo de azúcar explica el 10.03% de la variabilidad de la deforestación.